Muy bien, chicas y chicos. Entonces ahora nos vamos a enfocar a resolver un pequeño ejemplo aplicando superposición en tres casos que son muy característicos, ¿ya? Nos vamos a enfocar principalmente en la parte numérica, más allá de lo que es la interpretación de resultados, ya que en el curso principalmente se busca más que nada resultado numérico y tal vez en curso más avanzado como mi querido electricidad y magnetismo, que piensan que los tengo abandonados seguramente, es mucho más complejo y busca tener mayor interpretación sobre el resultado, ¿ya? El ejercicio principalmente es que acá se tiene un paralelogramo, ¿cierto? Un rectángulo, que acá tendría lado 5 y lado 3 metros, por lo tanto ese lado 5 lo voy a anotar con un color diferente, ¿ya? Ese lado 5 también se me repite arriba, y ese lado 3 metros en los lados también valen lo mismo, tal vez se note bastante poco, estoy viendo el plumón, pero la idea es que vean los valores principalmente numéricos, ¿ya? Y luego tendríamos tres cargas en las esquinas y una quedaría libre. Pregunta muy característica, dan el valor de las cargas, dan la distancia, no descarten el caso de que les pregunten por la distancia necesaria para, ¿ya? Pero generalmente este es el caso más típico que se ve. Y les preguntan, calcular la energía potencial eléctrica neta, ¿ya? Acento siempre. Eléctrica neta en la carga Q3, luego sería potencial eléctrico en el punto A y diferencia finalmente de potencial eléctrico desde B hasta A. Ojo con el desde y hasta, porque eso me va a decir en qué orden va a ser la diferencia, ¿ya? Entonces vamos a partir con el ejercicio A y se van a dar cuenta que es muy directo y es muy rápido de hacer. Solo tienen que ser muy ordenados con la forma en que ingresan los datos. Para el caso de la energía potencial eléctrica neta, aquí estamos hablando de la energía, del U, ya del U neto en la carga Q3. ¿Y esto qué vendría a ser? Vendría a ser la energía potencial eléctrica que está formando la carga 1 con la carga 3 y la carga 2 con la carga 3. Y eso las calcula por separado y luego las sumo. Entonces, esta energía eléctrica neta, o potencial eléctrica neta, va a ser igual a la energía potencial eléctrica. Vamos a asumir que energía potencial, estamos hablando solamente de energía potencial eléctrica, entre la carga 1 y la carga 3, más la energía potencial eléctrica entre la carga 2 y la carga 3. Y aquí, obvio decirlo de esta manera, pero vamos metiendo datos y se acabó el problema, ¿ya? La menor complicación posible. Entonces ustedes van a tener que el U13 va a ser la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 3 dividido en la distancia que están separadas la carga 1 y la carga 3, más la constante eléctrica de la carga 2, perdón, estoy apurado y tiendo a equivocarme un poquito, la carga 2 y por la carga 3 dividido entre la distancia que está entre la carga 2 y la carga 3, ¿ya? Entonces, principalmente si le dan así estos valores, la única traba que no es directamente y no le están dando para calcular, o sea, no es directamente dada, entregado como dato, es las distancias que están aquí, ¿ya? Entonces tendríamos que calcular simplemente la distancia entre la carga 1 y la carga 3. ¿Que cuál sería esa en este caso? Sería el Q1 entre la carga 3, sería eso, ¿ya? Lo cual aquí ustedes están viendo, forma muy evidente, que es Pitágoras. O sea, están viendo que se forma un triángulo rectángulo entre la carga 1 y la carga 3. Pueden tomarlo por abajo o pueden tomarlo por arriba, pero el punto es que el R13 va a ser precisamente la hipotenusa. Por lo tanto, aquí vamos a tener que el R13 va a ser la raíz de un cateto al cuadrado, que en este caso sería R al cuadrado, ¿cierto? Más el otro cateto, que sería 5 al cuadrado, ¿ya? Y ese yo diría que sería el cálculo que tendríamos que hacer en este ejercicio, ¿ya? Lo demás sería cálculo final, obviamente, pero es muy directo, ¿ya? Eso me da 5,83. 5,83
metros. ¿Cuál sería la distancia entre la carga 2 y la carga 3? Esta es mucho más directa porque es lineal y está literalmente expresada. O sea, me dice que entre la carga 2 y la carga 3 hay una separación de 5 metros. Por lo tanto, simplemente acá tenemos 5 metros. ¿Y cómo se resuelve el problema? No hay mucha complejidad, simplemente metemos datos, tenemos cuidado cómo lo ingresamos a la calculadora, ¿cierto? Y el problema ya se hizo, se hace solo. Literalmente se hace solo. O sea, ustedes van a tener que el U neto, voy a hacer un poquito la simplificación de esto, ¿ya? El U neto en Q3 va a ser la constante eléctrica 9 por 10 elevado a 9 por la carga 1, que sería 3 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que sería menos 2 por 10 a la menos 6, todo esto, perdón si estoy tapando, ¿ya? Todo esto dividido en la distancia que separan ambas, que habíamos dicho que era 5,83 metros. Más 9 por 10 elevado a 9 por la carga 1, que es menos 4 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que sería menos 2 por 10 elevado a menos 6, y todo esto dividido en la distancia que están siendo separadas ambas, que es 5. Y finalmente entonces vamos a tener que el U neto en la carga 3, o la energía potencial eléctrica neta en la carga 3, va a ser 9 exponente a la 9, sería menos 2 exponente a la menos 6. Ya voy a tener aquí harto cuidado con ingreso los datos. 3 exponente a la menos 6. Y eso nos da un valor de 5,14 por 10 elevado a menos 3. Como buena energía, como buen trabajo. ¿Qué unidad tiene esto? Tiene la unidad de el joules, ¿ya? Y ahí tenemos el primer ejercicio resuelto, que es bastante sencillo. Lo voy a anotar ahí arriba para que estén pendientes del resultado. Y ¿qué pasó? Bueno, no importa. Tuve que aparecer a otro lado y tuve que cortar el video por motivos técnicos, ¿ya? Pero lo retomo donde estábamos. Habíamos dicho que el trabajo eléctrico neto o la energía potencial eléctrica neta sobre la carga Q3 daba un valor de 5,14 por 10 elevado a menos 3, lo cual voy a dejar expresado y anotado aquí arriba, ¿ya? Este va a ser 5,14 por 10 elevado a menos 3 joules. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar en la parte que sería ahora el potencial eléctrico neto en el punto A, ya que también es muy sencillo y vamos a usar esta misma esquina porque realmente no necesitaríamos mucho más. Y en el caso de el B es así de directo. O sea, aquí lo importante es que ustedes hagan cálculos de distancia, ¿ya? Y eso me sale bastante rápido y directo. Ya como aprovechamos un poquito el cálculo de esta diagonal, ¿cierto? O esta hipotenusa, también ya podemos usar lo mismo para calcular desde la carga 2, por ejemplo, al punto A. Ya van a ver cómo se calcula eso. Entonces, tendríamos que para el caso B, sería el potencial neto, o el potencial eléctrico neto, en el punto A, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser el potencial eléctrico que realiza la carga 1 en el punto A, el potencial más el potencial eléctrico que realiza la carga 2 en el punto A, más el potencial eléctrico neto más el potencial eléctrico que realiza la carga 3 en el punto A. Esto sería el V1 en A más el V2 en A más el V3 en A. Entonces, según la fórmula que habíamos visto anteriormente, sería la constante eléctrica, uno se demora más anotando esto que calculándolo, por la carga 1 entre la distancia desde el 1 hasta el punto A, más la constante eléctrica por la carga 2 dividido por la distancia entre la carga
2 y el punto A, más la constante eléctrica por la carga 3, dividido por la distancia entre la carga 3 y el punto A. Entonces, aquí vamos a tener que, ¿cuáles serían los datos? Lo voy a hacer de forma muy directa, ¿ya? Y más que nada para que visualicen aquí cómo se van a calcular las distancias, porque está súper explícito. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a 9 por 10 elevado a 9. Ustedes me van a disculpar, pero voy a factorizar esto al tiro, ¿ya? Pero en el fondo ustedes lo pueden hacer por separado. Sería la carga 1, ¿cierto? Que vale 3 por 10 elevado a menos 6. Esto dividido entre la distancia que existe entre la carga 1 y la carga A, la cual son 5 metros y se muestra arriba en el paralelogramo. Entonces va a ser dividido en 5, ¿ya? Más la carga 2, que vale menos 4 por 10 a la menos 6, dividido en la distancia entre la carga 2 hacia el punto A, que es la diagonal de este rectángulo, la cual ya dejamos calculada, ¿ya? Que tenía un valor de 5,81. Entonces esto va a ser dividido por 5,81. Y le vamos a sumar la tercera, que sería la carga 3, que sería 2 por 10 a la menos 6, dividido en la distancia que existe entre la carga 3 y el punto A, que en este caso serían los 3 metros. Listo. Entonces ahí, al colocar este valor, ustedes lo realizan con mucho cuidado, hagan bien el uso de los paréntesis, ¿ya? Sobre todo en la Casio esta que es negrita, es muy porfiada con los paréntesis, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado ahí al momento de ingresar las fórmulas. Ya, y eso nos da un valor de menos 6.796,21, ¿no? Y esto sería joules partido por coulomb, que también es lo mismo que el volt, ¿ya? Eso sería el resultado de la respuesta B, que es bastante sencillo, ¿ya? Tengan mucho, muy visto ese resultado, porque lo vamos a usar también para el inciso C. Entonces, aquí hemos dicho que el valor iba a ser menos 6.796,21, ¿ya? Joules partido por coulomb. Y finalmente nos preguntan la diferencia de potencial desde el punto B hasta el punto A. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer eso como diferencia de potencial? Va a ser el orden o la diferencia o la resta entre el valor final menos el valor inicial. Y ahí viene la parte donde tienen que tener cuidado con el desde y hasta, ¿ya? O sea, nos están diciendo que para el caso del C, nos están preguntando la diferencia de potencial, ya neta, como quieran verlo, porque vamos a usar las tres cargas, que va a ser desde el punto B inicial hasta el punto A. ¿Qué significa eso? Que tendríamos que calcular el potencial eléctrico primero. O sea, va a partir en realidad desde el potencial eléctrico, desde el punto final, que es el punto A, o sea, el hasta, donde llega, ¿cierto? Menos el potencial eléctrico del punto inicial, que es el punto B, o sea, el desde. Ya recuerden que aquí estamos hablando que sería el valor final menos el valor inicial. ¿Dónde está la gracia aquí? Que el potencial en ese punto A ya lo tenemos listo acá. Entonces no tenemos que recalcular eso, obviamente, sino que nos vamos a concentrar en calcular el potencial eléctrico en el punto B y luego vamos a hacer la diferencia, ¿ya? Entonces aquí es donde nosotros simplemente nos vamos a preocupar de ser bien cuidadosos en el ingreso de datos y en el cálculo de las distancias. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, para el caso de el B sub B, que estamos hablando en términos de potencial eléctrico neto, porque vamos a interactuar las tres cargas acá en el punto B que está más aquí afuera, sería el potencial que la carga 1 ejerce en el punto B, más el potencial que la carga 2 ejerce en el punto B, más el potencial que la carga 3 ejerce en el punto B. Entonces, ahí vamos calculando por separado. ¿A qué se reduce esto generalmente? A un cálculo de distancias, de radio.
Entonces vamos a tener que sería la constante eléctrica por la carga 1, la distancia entre la carga 1 y B, más la constante eléctrica por la carga 2, dividido en la distancia entre la carga 2 y la carga B, y sería la constante eléctrica por la carga 3, dividido en la distancia entre la carga 3 y el punto B. Entonces vamos calculando esa distancia. Para el caso de la carga 1, es bastante explícita porque es lineal, o sea, la distancia R1B sería los 5 metros más los 4 que vienen después restantes hacia la derecha. Por lo tanto, sería aquí el R1B. Lo voy a colocar en rojo un poquito para diferenciarlo, ¿ya? Sería el R1B, va a ser los 5 metros más los 4, va a ser 9 metros, ¿ya? La distancia entre la carga 2 y el punto B va a ser este valor de acá, ¿ya? Que sería nuevamente una hipotenusa, pero ahora vamos a tener que serían los catetos 3 y el cateto 9. Este va a ser el R1B. Espero que se logre ver para allá este color que está un poquito claro, ¿ya? Entonces, como hipotenusa tendríamos que hacer el cálculo entre las dos. O sea, tendríamos acá que sería un cateto 3 al cuadrado más el otro que sería 9 y eso al cuadrado, y finalmente le vamos a aplicar raíz. Raíz de... Eso me da 9,49 metros. Y finalmente tendríamos el R3B, que sería esta distancia de aquí. Ese va a ser el R3B. Y el triángulo rectángulo lo estaríamos formando acá. ¿Se dan cuenta? Entonces serían los catetos, uno es 3, el otro es 4, y el famoso típico rectángulo 3, 4, 5, ¿cierto? Si ustedes aplican Pitágoras, o sea, se hacen 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y a ese resultado le aplican raíz, aquí les va a dar que esta distancia van a ser 5 metros. Entonces el R3B van a ser lo que serían los 5 metros que acabo de mencionar. Bien, y vamos metiendo datos, ¿cierto? Acá tendríamos que... Voy a usar la factorización. Espero que a nadie le incomode. Eso sería 9 por 10 elevado a 9. Aquí les va a dar 3 por 10 a la menos 6. Voy a empezar a poner al tiro los signos, ¿ya? 4 por 10 a la menos 6 menos 2 por 10 a la menos 6. Este primero está dividido en 9. El segundo está dividido en 9,49. Y el tercero está dividido en 5. Entonces, el potencial eléctrico neto en el punto B va a ser y eso me da un valor de menos 4.393,47 joules partido en Coulomb, ¿ya? Finalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Es hacer la diferencia. O sea, vamos a decir que tenemos, permítame borrar ese valor, el desarrollo que tengo arriba, para poder llegar a lo que sería esa formulita que está ahí, ¿ya? En el momento que tenga pizarra más grande podría hacer más
detallado y más ordenado en el resultado. ¿Ya? Pero aquí me obliga mucho a borrar y repetir ciertas cosas. Entonces, acá tenemos el valor de A. ¿Cuánto era el valor de A? Menos 6.796,21. Menos el potencial del B, o sea, menos 4.393,47. ¿Ya? Entonces sería aquí menos 6796,21 más, por el cambio de signo, ¿no? 93,47. Y eso les da un valor de menos 2.399,74 joules partido por coulomb, que es lo mismo que decir volt. ¿Ya? Acá no nos vamos a complicar mucho con la interpretación de eso. No les voy a decir o preguntar de que qué significa esto, que en el fondo sería que si nosotros tomáramos la carga de 1 coulomb o por unidad de carga, se tiene que el trabajo eléctrico que realiza el campo eléctrico que emite en conjunto la carga 1, la carga 2 y la carga 3 para trasladar la carga de 1 coulomb desde el infinito, perdón, no del infinito, sino desde el punto B hasta el punto A, eso me daría ese trabajo, ¿ya? O sea, principalmente no quiero llegar y complicarlos con eso, sino que vamos a centrarnos explícitamente con lo que es el resultado numérico, ¿ya? Entonces, espero que ahí en forma un poquito rápida tratar de meter muchas formas que les pueden preguntar en un video que trata de ser corto. Busco principalmente que se le aplique varias formas de análisis, pero principalmente tratar de cubrir diferentes tópicos, diferentes preguntas en un solo video en la forma más corta y más clara posible. Ya, espero que les haya gustado, que les sirva mucho y no olviden que cualquier pregunta la pueden hacer abajo en la cajita de comentarios, porque es importante que el resto también vea lo que se está preguntando y de repente alguien tiene cierta timidez en hacer alguna pregunta y justo esa persona busca solucionar la inquietud que tiene mediante una pregunta en la cajita de comentarios. Recuerden que siempre tengo el lema de que la única pregunta tonta es la que no se hace. Ya, nunca se avergüencen de preguntar. Si alguien le hace bullying a un profesor, simplemente los pone en ridículo por hacer alguna pregunta, ese profesor simplemente, yo lo digo de frente, es un pobre cretino y simplemente no debería estar trabajando en esa área. ¿Ya? O sea, debería estar, no sé, en cualquier otra parte. Así que eso, siéntanse con la confianza de preguntar y no olviden darle like, compartir, no sé, lo que dice todo el youtubers. Así, eso chiquillos, ¿ya? Que les vaya muy bien y mucho éxito en lo que tengan más adelante. Nos vemos.